tengo el honor de presentarles ante todos ustedes para el Matrox Fest 2.0 a la bióloga favorita de todos, Dulce Belém Díaz. Fundadora del proyecto Pregúntale al Biólogo, especializada en divulgación de la ciencia por la UNAM, herbolaria avanzada por la SEP, manejo de reptiles venenosos y no venenosos, bienestar animal, conservación y rescate de fauna marina, y quien en 2020 ganó los premios de la juventud en los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca Hidalgo por esta increíble labor en la divulgación científica. Estudiando la licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha tenido reconocimientos por el Tecnológico de Monterrey, UNAM, UAM, Divulgaciencia MX, entre muchos más. Así que es momento de abrocharse los teoremas porque vamos a deleitarnos con esta increíble charla titulada Plot Twist de peces a humanos. Denle un fuerte aplauso a Dulce Díaz de Pregúntale al Biólogo. Qué bonito y qué emoción poder estar aquí el día de hoy pudiendo abordar uno de los temas que a mí me hace explotar más la cabeza y yo creo que a los biólogos también. Estoy hablando de evolución. ¿Hay biólogos por acá? Una más por allá, uno que otro. No, pues muy bien. ¿Les gusta la evolución? ¿Creen en la evolución? Porque por allá no hay de que nada. Bueno, pues si hay alguien que no, hoy no le va a quedar duda de cómo es que la evolución se lleva a cabo y cómo la estudiamos. Muchas veces, yo me estaba preguntando, ¿qué hace una bióloga en un festival de matemáticas? A los biólogos nos hacen mucho bullying porque dicen, los biólogos no saben de matemáticas. Claro que sí, el día de hoy vamos a confirmar que sí sabemos y cómo lo aplicamos para poder estudiar la historia evolutiva de una o de todas las especies. Bueno, la otra vez estaba viendo un meme, no sé si ustedes alcanzan a ver la presentación o no ven la presentación. ¿No? Producción. Pregunta, ¿cómo hago que se vea la presentación? Gracias, ahí va, está medio chueca, ahí vamos. Tres segundos. Muy bien. La otra vez me apareció este meme en internet de si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿qué haríamos? ¿No? Y se supone que ese es nuestro... ¡Ay! Producción. Bueno, ¿vieron el pez que estaba por ahí? Se supone que ese era nuestro ancestro. Entonces unas personas le están pegando con un palo para que no se le ocurra salir del agua y entonces todos los organismos que somos terrestres no existamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que simplemente pegarle con un palo sería suficiente para evitar todos los organismos que existen actualmente en la Tierra? ¿No? ¿Por qué no? Porque no solo eso. ¿No? Había muchos peces, ¿ok? ¿Alguien más? La evolución es... ¿Cómo, perdón? Es muy complejo, sí, justamente es muy complejo. La cuestión reproductiva, claro, ¿qué tal si ya había tenido hijos? Ya valió ahí la cosa. Adelante. Ay, no alcanzo a escuchar, ¿qué? Evolución convergente también, esa pudo haber sido otra opción. Entonces, vamos a empezar aclarando un poquito de conceptos para llegar a la respuesta de si realmente sería suficiente o no, para evitar que todos los organismos terrestres existamos. Bueno, ay, la presentación. Otra vez. Producción, por favor. Usualmente llegamos a ver este tipo de imágenes como tipo evolución. ¿Ustedes han visto estas imágenes por ahí en Facebook? ¿No? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que realmente la evolución se ve así? ¿No? ¿Sí? A ver, alce la mano, ¿quién no? Ah, no, sí, son un montón. Muy bien. En efecto, así no es como veríamos la evolución. ¿Por qué? Porque una evolución no es lineal. De hecho, muchas preguntas que a veces me hacen como bióloga es, oye, ¿y
Y si nosotros venimos del mono, ¿por qué siguen existiendo monos? Bueno, eso es justamente porque la evolución no es lineal, hay muchísimas divergencias y los monos siguen existiendo porque los monos están adaptados a su forma de vivir. En fin, realmente la evolución se ve bastante diferente, se ve más o menos así, y no es que nosotros vengamos tal cual de algún mono cercano actual, como algún chimpancé o un gorila, sino que más bien tenemos ancestros en común, y esos ancestros nosotros podemos verlos en este tipo de mapitas. Esto se llama filogenia. ¿Cómo? Ajá, sí me están poniendo atención, muy bien. Y la filogenia nos explica qué tan relacionados estamos con otros seres vivos, es decir, quiénes son nuestros primos, quiénes son más lejanos, quiénes están más para allá, quiénes están más para acá. Bueno, y según la filogenia, nuestro grupo hermano son los chimpancés. Y aparte de los chimpancés, después tenemos otro grupo hermano que sería el de los gorilas, y así se va continuamente. Pero en sí, nosotros no venimos de ninguna especie de mono actual, sino que tenemos ancestros en común con ellos. Y conforme vamos bajando cada vez un poquito más, ¿sí ven dónde está el circulito rojo? Donde dice U. Ah, bueno. Pues si nosotros vamos bajando, nos vamos dando cuenta que estamos todos relacionados con el resto de los monos. Para empezar, nosotros somos primates, y dentro de los primates somos homínidos. Pero ¿cómo nosotros llegamos a ser parte de esto? ¿Cómo nosotros llegamos a ser primates? ¿Cómo es que somos homínidos? Bueno, si alejáramos el zoom un poquito de esta filogenia, si le hiciéramos más zoom y viéramos la evolución de nuestra especie, nos daríamos cuenta que estamos relacionados con otras especies más de homínidos que ya están extintas. Entonces, nuestra especie, que está hasta por acá abajo, los Homo sapiens, divergieron muy recientemente, hace aproximadamente menos de 1 millón de años, ¿no? Nuestra especie está por acá. Esto es una escala de tiempo, como podrán ver hasta arriba. Pero al final de cuentas hubo muchísimos cambios antes de que fuéramos la especie que somos actualmente. Se extinguieron un montón de homínidos antes de que llegáramos a los que estamos hoy. Y si alejáramos el zoom, nosotros podríamos ver que no nada más estamos relacionados con los monos, sino con el resto de los animales. Todos estamos emparentados. Ahorita vamos a ver cómo es que se llega a dar este tipo de relaciones, cómo sabemos que nosotros somos primos de los chimpancés, cómo sabemos que somos primos más lejanos de las ballenas, ¿no? Cómo es que estamos más relacionados con las ballenas que con un tiburón o con una rana. Bueno, lo que pasa es que nuestra historia comienza muchísimo antes de que fuéramos peces. La historia de la Tierra, la vida en la Tierra, se hizo aproximadamente hace 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. ¿Pueden pensar en esa escala de tiempo? O sea, nuestra vida, a lo mucho en promedio, 80 años, 70 años, pero hablar de millones de años es muchísimo. Resulta que los primeros seres vivos eran unicelulares. Y no sé si hayan por ahí ustedes leído una teoría que ahorita les voy a platicar, que nos hace explorar la cabeza, pero realmente ha evolucionado y ha cambiado. Pasamos de ser seres unicelulares a ser lo que somos el día de hoy. Nuestro cuerpo es súper complejo, lleno de órganos, tejidos, y no nada más el nuestro, sino el de muchos otros seres vivos. Tan solo los mamíferos marinos, su inteligencia es increíble, y estamos también relacionados con ellos. En producción, no sé si me puede ayudar con la presentación. En fin, ¿y cómo es que sabemos que evolucionamos? Pues anteriormente Darwin y Lamarck, no sé si ubican esos dos personajes, Charles Darwin, ¿sí? Lamarck también lo ubican, el que decía que a las jirafas le crecían el cuello. ¿Sí? Ok, ya volvió la presentación. Bueno, ahorita les platico el chisme de Darwin y Lamarck. La realidad es que si nosotros vemos la historia evolutiva de diferentes especies, estas son plantas, pero con todos los demás seres vivos se ve algo muy similar. Esa es su historia. Están relacionadas, podemos ver quién es primo de quién a partir de los puntos de unión, pero también podemos ver en qué momento de la vida fueron más abundantes, cuando se ensancha la línea y cuando se hace más chiquita. Entonces ahí podemos ver que la extinción también es parte de la evolución. ¿Por qué la extinción? A lo largo de toda la vida en la Tierra ha habido 5 extinciones masivas. Bichos bien raros al principio, y ahorita tenemos todo lo que está en azul y estamos afrontando una 6ª extinción masiva. Lo de azul es el porcentaje de especies que se está perdiendo en la actualidad, si lo comparamos
con las extinciones anteriores, en muchas especies ya está cerca del 70%, que es lo que se considera para que existan extinciones masivas. Entonces, ya en las décadas están rozando casi el 70%. Estamos viviendo una sexta extinción masiva y eso ha sido parte de nuestra evolución. ¿Por qué? Cuando nosotros quitamos una gran cantidad de organismos, se queda un pool genético muy chiquito que no le queda de otra más que seguir existiendo. Y entonces cada que muchos seres vivos se extinguen, la vida vuelve a surgir de formas muy diferentes, porque no es lo mismo cuando estábamos llenos de trilobites o cuando fue la extinción anterior. La biodiversidad va cambiando cada que hay una extinción y cambia muchísimo. Pero bueno, lo que les contaba de Darwin y Lamarck, que durante muchos años estuvieron peleando sobre si las especies cambiaban, sobre si evolucionaban, si no. Lamarck lo que decía era que mientras más utilizáramos un órgano, más lo íbamos a ir desarrollando. Por eso la analogía de la jirafa, de que si se necesita estirar, entonces le va a crecer el cuello. Entonces, un mono que usa mucho sus manos, le crecerían las manos. Un animal que use mucho sus dientes, le crecerían. Y un animal que orina mucho, le crecería. No es cierto, quería ver si me estaban poniendo atención. Bueno, a diferencia de cómo funciona la selección natural, eso es lo que decía Lamarck. En la actualidad ya no nos confiamos tanto de lo que dice Lamarck, pero lo menciono porque actualmente existe una pequeña parte en la genética en la que sí tenía razón y se llama epigenética. Pero vamos a hablar un poquito de eso porque no es lo mismo el lamarquismo que la epigenética. Por otro lado tenemos a Darwin, que nos decía que si una jirafa no era lo suficientemente alta, que se va a andar esforzando en crecer su cuello. Simplemente la naturaleza le dice, ya, fuiste, ya no vas a poder vivir porque no eres apta para alcanzar las hojas. Eso es lo que Darwin nos dice. Y las jirafas que sí sean aptas van a reproducirse y dejar descendencia. Así es como actúa la selección natural. Pero bueno, ¿qué es lo que se sabía? Eso es lo que se sabía anteriormente, hasta que llegó la genética a abrirnos los ojos. El experimento de Mendel con sus chícharos. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Han escuchado el experimento de Mendel y los chícharos? Sí, chicharitos rojos, chicharitos amarillos, los cruzas. Muy bien, resulta que tristemente nadie leyó los trabajos de Mendel hasta después de que se murió. Entonces la genética de poblaciones quedó muerta y enterrada por muchísimo tiempo. Hasta que después resulta que Rosalind Franklin, Watson y Crick descubren el ADN y entonces se dan cuenta que el ADN está formado por pares de bases. ¿Qué son las pares de bases? Son como químicos que nos dan un código. Entonces nos damos cuenta que el ADN, nuestra información genética, se puede leer a través de códigos químicos. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo son las claves de nuestro código genético y dependiendo cómo estén acomodadas esas claves nos van a dar un gen y ese gen va a codificar para diferentes cosas, pero ahorita voy a eso para que no se me vayan a marear. Por otro lado tenemos a Richard Dawkins, que también se metió mucho en la onda de la genética. ¿Alguno de ustedes ha leído su libro El gen egoísta? Por allá, si uno te hace explotar la cabeza. Prácticamente Richard Dawkins tiene una visión, lo que muchos biólogos llaman un poco reduccionista, ya que nos dice que un gen, bueno, nuestros genes son egoístas porque buscan reproducirse y seguir existiendo, donde prácticamente somos máquinas controladas por nuestros genes. De verdad, lean ese libro si algún día quieren que les explote la cabeza, es algo muy loco, se los recomiendo. Pero ya teniendo en cuenta estas premisas, todas estas premisas son bien importantes para que entonces nosotros podamos llegar al meollo del asunto. Actualmente ya no nada más se interpreta la evolución como selección natural, sino que los científicos han llegado a un consenso de que la teoría neodarwinista o teoría sintética es la más aceptada porque no nada más considera un solo mecanismo evolutivo, sino que intenta abordar los diversos mecanismos evolutivos que hay, que ahorita los vamos a ver. Y algo importante aquí es que esta teoría, aparte de apoyarse de la genética, se apoya de la paleontología, que es el estudio de los fósiles, y también de la sistemática, es decir, qué tan emparentados están unos seres vivos con otros, y no estudia ya nada más una especie, sino a toda una población. Nosotros podríamos hacer un estudio con todos los que estamos aquí para poder saber cómo está nuestra genética y si nos quedáramos entre nosotros, cómo evolucionaríamos tal vez a futuro. Entonces, eso está muy loco, vamos a ver cómo es que se hace esto, ya que la evolución
puede ser explicada a través de la genética, y la genética puede ser también explicada con matemáticas. Por eso estamos aquí. Bueno, volviendo al experimento de los chícharos. Va más fácil, ¿eh? Todo es más fácil explicarlo con chícharos. Si abriéramos la genética del chícharo y le hiciéramos un zoom y un zoom y un zoom, ahí nos daríamos cuenta que hay un código. ¿Sí ven? A, C, G, T, A, A, T. ¿Sí ven todos el código? Bueno, ese me lo inventé, ¿eh? No lo vayan a tomar como que ese es el código tal cual del color amarillo del chícharo, ¿no? Pero suponiendo que es un ejemplo, ese código nos va a codificar para un color amarillo. Es decir, nuestro cuerpo tiene más maquinitas celulares que leen el ADN y dicen, este gen nos dice que nuestro color que tenemos que expresar es el del color amarillo. Y si nosotros viéramos la genética de con quién se cruzaron sus papás, podríamos saber qué tipo de genética tiene. En este caso, el gen amarillo sería recesivo. Ahora, gracias a las matemáticas, nosotros podemos hacer modelos utilizando la ley del equilibrio de Hardy-Weber, donde nos dice que si se cruzara normalmente una genética de gen dominante con un gen recesivo, es decir, gen amarillo, gen verde, por así decirlo, el recesivo sería en este caso el verde, solamente tendríamos una pequeña parte de chícharos que saldrían verde y el resto amarillo, pero genéticamente tendríamos un poco de todo. La última ecuación, la que dice p cuadrada más 2pq más q cuadrada igual a 1, es aquella que nos va a decir las frecuencias de la población, de una población en general. Esto sería lo ideal, que existiera este tipo de tendencia. Esto sería lo normal. Si nosotros ponemos a graficar la genética de una población, nos daríamos cuenta que algunas frecuencias llegan a ser más abundantes, otras frecuencias llegan a ser menos abundantes, y esto sería la tendencia, la utopía, si no existiera ningún cambio dentro de la población, porque para que esto se cumpla necesita haber 5 principios, que es que en toda esa población no hubo nunca una mutación, jamás hubo mutaciones, todos tienen la misma genética con la que se empezó desde un principio. 2, hay un apareamiento aleatorio, o sea, el que caiga es bueno. Prácticamente, ese es el apareamiento aleatorio, no hay flujo genético, es decir, no hay migración de un lado a otro, también el tamaño de la población es prácticamente infinito y no hay selección natural. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que existe una población que cumpla estos supuestos? ¿Las plantas? Tampoco, no, dentro de las plantas hay muchas mutaciones y también el apareamiento pues no llega a ser del todo aleatorio porque muchos depende de los polinizadores, pero pues bueno, habría, sí, no, las plantas, no, incluso con las plantas no funciona porque también llega a haber selección natural dentro de las mismas plantas. Bueno, lo curioso es que varias de estas fuerzas evolutivas, ya sea mutación, flujo genético, etcétera, provocan cambios en estas frecuencias genéticas, es decir, que no sea la gráfica que vimos al principio, suele haber una variación en todas las poblaciones. Vamos a hablar un poquito de ellas. Cuando nosotros hablamos de mutaciones, no estoy hablando de que nos vayamos a convertir en Wolverine, sino de que una pequeña mutación de un solo alelo puede generar un pequeño cambio, como tal vez un cambio de color. A eso es a lo que se refiere una pequeña mutación, y nosotros estamos mutando constantemente, solo que no siempre se expresa, ¿vale? Podemos traer la mutación en los genes, pero verlos igual que el resto, sin ningún problema. Bueno, eso cambia también las frecuencias, porque cuando nosotros estamos ya metiendo una nueva frecuencia, pasa del equilibrio de 1, pasa de 1 a cambiar la frecuencia, porque ya no sería 1, sería 0.05 y 0.95 el gen que ya se tenía. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender cómo cambian las frecuencias? Muy bien. Bueno, otra cosa, el apareamiento no aleatorio. Yo no conozco a nadie que realmente se atreviera a decir, Simón, tengo un hijo con quien caiga. Bueno, en algunos casos los animales sí son así, pero muchas veces no. Existe algún tipo de preferencia, ¿no? Emparejamiento selectivo. Entonces, cuando hay un emparejamiento selectivo, no sé, a lo mejor algunos bichos dicen, no, a mí me gustan más los bichos güeros, a mí me gustan más los bichos negros.
Entonces ya ahí empieza a haber una preferencia y su descendencia de una generación va a cambiar a la demás, porque dice, no, a esta generación les gustaron puros güeros, ¿no? Entonces los otros se quedaron con menos población, o viceversa, ¿no? Les gustan más los morenos, los oscuros, entonces pues los güeros se quedaron con menos población. Así es como afecta las frecuencias. Y la selección natural, ¿no? Que en este caso un pájaro se come a los escarabajos más güeritos, entonces conforme van pasando las generaciones, lo normal es que haya más escarabajos oscuros que escarabajos güeritos porque se los comen menos. Esto ya tiene una ventaja evolutiva para ellos. Y si nosotros pusiéramos a graficar la selección natural, nos podemos ir dando cuenta cómo un carácter es seleccionado y se va haciendo la gráfica un poquito más hacia allá conforme se va prefiriendo algún tipo de característica especial, o incluso si hay dos características muy diferentes, podemos ver que la gráfica de hasta abajo, la gráfica de hasta abajo se hace como el Iztaccíhuatl, ¿no? Quiero esta característica que está siendo seleccionada, pero también esta otra está siendo seleccionada, y si hay una barrera en medio, pues entonces se van a dejar de cruzar, y entonces después tendremos probablemente especies diferentes o fijación de caracteres. La migración, cuando un bichito pasa de un lado a otro, es meter nueva genética en una población. Si aquí de repente llega un europeo guapísimo y empieza a aparearse con todo el mundo, bueno, entonces la descendencia tendrá nuevos genes, ¿no? Tendrá un gen allá europeo precioso, ¿no? En nuestra futura descendencia. Así es como funciona la migración y cambia también las frecuencias genéticas. Finalmente, deriva genética. Imaginemos que hay un terremoto. Bueno, mejor no. Pero imaginemos que para los bichos hay un terremoto. Muchos se mueren, ¿no? Se desviven, muchos no sobreviven. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se perdió mucha información genética que ya no va a ser transmitida a la siguiente generación. Entonces, los sobrevivientes, por puro azar del destino, lograrán dejar descendencia, y los otros, pues no. Y ahí también hay cambio en la genética de las poblaciones. Bueno, lo que podemos asumir después de saber todo esto es que la trayectoria evolutiva, es decir, a lo largo de millones de años de un solo gen, puede estar influenciado y ser el resultado de varios mecanismos evolutivos que operan al mismo tiempo. O sea, imagínense, generalmente en nuestra vida hay selección natural diaria, puede haber deriva genética, puede haber migración, es un constante cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Y entonces, ya después de todo este choro mareador, por eso, ¿cómo se origina nuestra especie? ¿Cómo podemos saber que realmente sí venimos de los peces? Bueno, si nosotros estudiamos los cambios que existen en las características homólogas, es decir, en el mismo gen exactamente, por ejemplo, si yo te analizo a ti y a mí, nuestra genética va a ser muy parecida, pero va a haber diferentes cambios chiquititos. No sé, a lo mejor yo tengo en esa parte del ADN una G y tú tienes una T. Entonces nosotros podríamos saber, si analizáramos a nuestros papás, a nuestras mamás, a todos los demás y a toda la población demás que nos rodea, saber cuántas diferencias hay, quiénes más tienen esa pequeña diferencia en ese gen y en cuánto tiempo se originó. A esto se le llama tasas de evolución molecular. Y generalmente, como todos buenos biólogos, esto ya se ha hecho con moscas. Siempre experimentamos con moscas muchas veces. Son muy fáciles de estudiar y esto ya se ha comprobado justamente porque resulta que hay una especie de mosca por allá por África que mientras más alta esté, es decir, a más altitud la mosca es más oscura y mientras menos altitud tenga es más clara. A los científicos les pareció chistoso esto, entonces empezaron a analizar la genética de la mosca porque es de las genéticas más fáciles de estudiar y resulta que a pesar de que la mosca güera y la mosca oscura tienen la misma secuencia genética, existen 120 mutaciones diferenciales, pero solamente 5 genes son los que van a expresar que el color sea diferente. Es lo que yo les decía, nuestra genética podrá decir 1000 cosas, pero solo esos 5 genes hacen que se vea más oscurita, aunque tenga 120 mutaciones diferentes. Y esta característica resulta que le favorece
para la termorregulación, ya que hace más frío a mayor altitud, entonces si la mosca es más oscurita, puede absorber más fácil el calor y esto favorece su supervivencia de la mosca. Pero si nosotros lo vemos ya en cuestiones matemáticas y analizamos estas frecuencias y las ponemos en una gráfica, perdón, me acerco porque si no, no veo, bueno ya la veo desde acá. Si nosotros la ponemos en una gráfica, nos podremos dar cuenta que la tendencia suele ir en diagonal. Estos tiempos en los que se hace una tasa de cambios moleculares se pueden hacer a través de cladogramas y aquellos que tengan más cercanía son aquellos que van a estar más emparentados filogenéticamente. Esa es una escala de tiempo y entonces esto tiene que ver que si en menor escala de tiempo se dieron estos cambios, nos va a marcar que estamos más emparentados genéticamente. Es decir, si nosotros analizamos nuestra genética con la del perro y vemos cuántos cambios hubo, en cuánto tiempo, nosotros podríamos saber si realmente somos cercanos al perro o no. Y si metemos más especies, ¿qué especie es más cercana a nosotros que al perro? Si metiéramos por ahí un orangután, entonces tendríamos una flechita extra del ser humano al orangután. Y analizando esta genética, obviamente hay algunas excepciones y algunos fallos porque no tenemos la genética de todos los seres vivos que existen, por eso nos apoyamos de la morfología y de la paleontología, pero haciendo esta regresión de tasas moleculares, específicamente el gen de la proteína de la hemoglobina, es decir, la proteína que produce nuestra sangre, fue como lograron analizar las secuencias genéticas de todas esas especies y analizando las diferencias de las tasas de evolución molecular, hicieron ese cladograma y así es como nosotros podemos saber que tenemos, a final de cuentas, un ancestro en común con un pez, que de hecho, bueno, con los peces, que es arriba de donde está el tiburón. ¿Sí ven un nexo entre arriba del tiburón, cómo los peces nos unen con todo lo demás? Bueno, pues así es como nosotros sabríamos que tenemos un ancestro en común con los peces. Y ahora nuestra existencia es el resultado de haber sobrevivido y lograr reproducirnos a pesar de diferentes circunstancias adversas. Y pues bueno, si tienen más dudas, ya saben que pueden preguntarle al biólogo. Muchísimas gracias. Oigan, antes de terminar, ¿me ayudan haciendo un video? Digo, ya que estamos aquí, aprovechando. Muy bien. Yo voy a decir, y si tienes más dudas y ustedes me ayudan diciendo, pregúntale al biólogo, ¿sí? Ok, va. Y recuerden, si tienen más dudas, pregúntale al biólogo. Muchísimas gracias, chicos, los quiero mucho, gracias. Y por cierto, si alguien quiere firma de autógrafos o lo que sea, vamos a estar vendiendo estas playeras en el mes del Pride y firma de fotografías originales que yo tomé, por si tienen dudas les puedo explicar, en el puestecito de hasta allá. Muchísimas gracias y hay una calculadora para rifar, ¿verdad? ¿Quién se quiere llevar la calculadora? Ah, ok, va a haber video. Muy bien. Muchas felicidades a Alejandro Arteaga, que se va a llevar una calculadora de Casio. Aplausos, por favor. Se solicita en el escenario. Ahí viene, ahí viene. Hola. Ay, foto. Aquí. ¿Dónde está? Ah, bueno. En algún lado va a salir una copa. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias.